Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a contar otro fragmento del libro de Bad Buddy The Series. Yo sé que la serie hasta ahora es muy diferente del libro. El director Pia Off ha sabido cómo adaptar una versión dulce de la historia de Pat y Pran, porque a diferencia del libro, en el libro Pat es un poquito diferente y se caracteriza por ser impulsivo y celoso. Entonces, antes de empezar este video, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. En el video anterior nos quedamos en la parte donde Pat besa a la fuerza a Pran debido a los celos que siente por Guy, el mejor amigo de Pran. Luego de eso, Pat y Pran se pelean y continúan así por un tiempo. En ese tiempo, Pat busca a Pran y le dice que lo ama. Pat le intenta explicar a Pran que esa noche que durmió con Nat fue en consecuencia de los celos que tenía por Guy. En un momento de sinceridad, Pat le dice sus verdaderos sentimientos y le pide a Pran que sean novios. Pran finalmente corresponde a los sentimientos de Pat y le dice que a partir de ahora ellos están saliendo juntos. Todo parece estar bien, ellos inician una relación como novios, sin embargo, esa relación debe permanecer en secreto, sus respectivos amigos no deben saber, no deben enterarse y mucho menos sus familias. Un día, Pat va al dormitorio de Pran y cuando estaban a punto de besarse, llega Guy a interrumpirlos. Pran le dice a Pat que se esconda en el balcón de la habitación para que Guy no los descubra juntos, pero no pasa mucho tiempo para que Pat trate de escapar de la habitación de Pran y cuando lo hace se lastima el tobillo. Pran está un poco preocupado por Pat ya que tienen un partido de baloncesto próximamente y no quiere que Pat se lastime más el tobillo. Pero mientras está distraído pensando en Pat, recibe un golpe en la cabeza con la pelota de baloncesto, por lo cual comienza a sangrar por la nariz. Pat se preocupa por Pran, pero cuando quiere ayudarlo, aparece Guy y le dice que se aleje de Pran. Por un momento parece que van a pelear, pero Pran los detiene y en ese momento los amigos de Pran se lo llevan a la enfermería. Por otro lado, los amigos de Pat están un poco confundidos porque no se esperaban que Pat se preocupe tanto por Pran y comienzan a sospechar que algo sucede entre ellos. Luego de eso, Pat decide decirles la verdad a sus amigos y para ello les dice que les va a presentar a su novio. En el libro usan el término pareja, creo, así que probablemente los amigos de Pat pensaban que él les iba a presentar una novia, pero al final no fue así. Sin embargo, Pat, antes de presentar a Pran como su novio, obviamente le consulta a Pran primero, pero cuando se lo dice, Pran se opone totalmente, ya que piensa que los amigos de Pat lo van a rechazar y que se quedará sin amigos toda la carrera universitaria. Pero a Pat no le preocupa eso y por el contrario piensa que si sus amigos lo rechazan, entonces nunca fueron verdaderos amigos. Llega el día en que Pat se reúne con sus amigos y lleva a Pran con él, entonces sus amigos se dan cuenta de que Pran es la persona que ama a Pat y obviamente se sorprenden mucho, se enojan con Pat porque se supone que Pran es su enemigo, sin embargo Pat les aclara que él no quiere más peleas y que a partir de ahora protegerá a Pran para siempre. Bueno amigos, hasta aquí quedamos con un nuevo capítulo de spoilers del libro. Espero que les haya gustado. Recuerden que la serie es muy diferente al libro, así que estos videos son para las personas que quieren saber sobre el libro. Entonces, nos vemos en el próximo video.